Bienvenido, Pastor Pablo, una vez más estás con nosotros. Bienvenida nuestra amable audiencia. Gracias por estar en este programa Amigos de Mundo, los amigos de Mundo. Y hoy sigo con otro amigo mío. Esta es la segunda vez que tenemos el gozo, la alegría de estar con un hombre que ama a Dios. Es colombiano, Pastor Pablo, y también ha sido un facilitador de la palabra de Dios, un comunicador de la palabra de Dios, un maestro de la palabra de Dios. Rema, que está diseminado por creo que 54 países del mundo, no tengo exactamente la estadística. Guatemala fue el país número 50 cuando se abrió Rema aquí hace unos años atrás, y estábamos muy contentos por ese número 50. Y has venido a Guatemala, entiendo, ya 2 veces presencialmente. Precisamente Rema te trae para que des varios cursos. Pastor Pablo, bienvenido. ¿Qué cursos has dado en Rema? Pues aquí en Guatemala he tenido la oportunidad de enseñar un poco acerca del Evangelio de Juan, enseñar también escatología. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de la hermenéutica, la interpretación de las escrituras. Y la primera vez que tuve la oportunidad de venir, hablé acerca un poco de liderazgo y desarrollo personal. Entonces, pues, gracias por las invitaciones y ha sido un gozo poder estar aquí y recibir también de todo lo que el Señor está haciendo con ustedes y a través de ustedes. Gracias al Señor. Pues bienvenido. Queremos seguir en esta plática amable, en esta plática entre amigos, pero profundizar en un tema precisamente de las clases que vienes a dar. Quiero contarles a todos los que nos estaban escuchando y viendo y contarte a ti que en este tiempo de pandemia diste virtualmente la clase de escatología, por lo menos esa escuché yo, o te escuché un par de horas, creo yo. 2 días diferentes mientras hacía ejercicio. Uno de mis hijos estaba ahí con la computadora abierta y yo escuchando y muy bendecido, muy edificado, lleno de la palabra de Dios, sustentado en la palabra de Dios con esa interpretación muy bella. Y precisamente hoy en este programa con los amigos de Mundo, hablando con los amigos de Mundo, queremos hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hablar de la segunda venida de Cristo, y entremos de lleno a esto. Me parece que la segunda venida de Cristo, aunque es una venida, tiene 2 momentos. Y en la Escritura, cuando no sabemos interpretar los 2 momentos de la segunda venida de Cristo, entonces hacemos esto muy complejo. Hacemos una mezcolanza donde podríamos confundirnos. ¿Cómo miras la segunda venida de Cristo y estos 2 momentos de la segunda venida de Cristo? Alguna vez observando en el Antiguo Testamento cómo los profetas no podían entender que Jesús viniera en la primera venida a entregar su vida por nosotros en la cruz y que al mismo tiempo Él fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores que iba a establecer un reino eterno, conectaban las 2 ideas desde la perspectiva donde ellos estaban, las conectaban como si fueran una sola. Y más o menos nos sucede a nosotros lo mismo, ¿no? De pronto en algunos versículos en el Antiguo Testamento ellos decían, bueno, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, y después decían, admirable consejero, Dios fuerte, Padre, príncipe de paz, el principado sobre su hombro. Entonces no discernían la primera venida de su regreso en gloria. Creo que nos sucede a nosotros como iglesia similar. A veces mezclamos la reunión. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice que él no quiere que ellos estén ignorantes o confundidos acerca de nuestra reunión con él y de la venida del Señor, y separa los 2 eventos, una como el regreso del Rey de Gloria y otro el rapto de la iglesia. Y creo que como creyentes necesitamos estudiar acerca de esto, porque de lo que Dios habla mucho deberíamos también hablar, y la Biblia habla mucho acerca de profecía bíblica. Y yo recuerdo las primeras veces que empecé a escuchar acerca de este tema, me bendijo tanto. Si Jesús hubiera venido una sola vez, ya la hicimos, vamos a ir al cielo, ya somos salvos, y bueno, gloria a Dios, le dio una paliza al diablo en la cruz y su victoria en la resurrección es nuestra victoria. Pero cuando empecé a escuchar que iba a volver, empecé a decir, ¿cómo así? ¿En serio Jesús va a volver? ¿Y por qué va a volver? Y ya al estudiar el tema me di cuenta que Él no solamente quiere redimirnos a nosotros, sino redimir la tierra que le fue entregada al hombre, que también cayó, y que hay una serie de eventos que van un poco más allá de nosotros. Él quiere hacer cielos nuevos y tierra nueva, y creo que como cristianos el entender acerca de la segunda venida es algo importante. Debemos conocerlo a Él como el siervo sufriente que entregó su vida por nosotros en la cruz, pero también como el león de la tribu de Judá. A mí me gusta que Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo, y entonces necesitamos conocerlo como
como el alfa y la omega. Necesitamos conocerlo como nuestro abogado intercesor, pero también como el juez que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y si no entendemos la segunda venida, tal vez no tenemos un panorama completo de quién es Jesús. Y como creyentes, obviamente queremos conocerlo, seguir conociéndolo, aprender más de Él, poner la mirada en Él para ser transformados. Y estudiar esta serie de eventos que la Biblia nos describe nos ayuden a conocer también un aspecto de Jesús glorificado, que resplandece como el sol, que sus ojos son llama de fuego. Y creo que vale la pena que tengamos como ese mapa general de los eventos que a veces los cristianos no tienen tan claro. Y yo sé que a veces en las iglesias necesitamos hablar del ministerio, necesitamos hablar del servicio, necesitamos hablar de sanidad, necesitamos hablar de finanzas, de familia. Y no podemos solamente hablar de ese tema, pero no quiere decir que no debamos enseñarlo, porque es algo que está en el corazón de Dios también para nosotros los creyentes. Bueno, has dicho algo extremadamente interesante y tienes razón. La perspectiva que tenían los antiguotestamentarios, por ejemplo, con respecto a la resurrección. En Daniel se habla de la resurrección, pero ellos no comprendieron que iban a haber diferentes etapas en el tiempo de la resurrección. Jesucristo la primicia, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos percibían la resurrección en un momento para todo el mundo. Y conforme fueron pasando los siglos, porque fue hasta en el Nuevo Testamento, que ya principalmente en la pluma del apóstol Pablo que se explicó mejor. Entonces tengo una pequeña preocupación con respecto a aclarar a nuestra iglesia, a todos los que amablemente nos siguen, nos oyen, entre la diferencia que hay de la segunda venida de Cristo y el rapto. Aunque algunos me quedé traumado porque una vez alguien me criticó usar el término rapto. ¿Acaso Dios es un secuestrador para que venga a raptar a la iglesia? Y ese tema de los secuestros en Guatemala, sé que en Colombia también es un tema relevante. Sí. Entonces se ofendía que usáramos la palabra rapto, porque técnicamente la palabra es el traslado a la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Pero bien, rapto, traslado, arrebatamiento, estamos refiriéndonos a ese momento de 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el 13 hasta el 17, cuando suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados con Él para recibir al Señor en los aires y estar siempre con el Señor. Y termina diciendo, anímense unos a otros con estas palabras. Pero me parece a mí que de pronto estos dos acontecimientos, el rapto o el traslado a la iglesia, que es lo mismo, y la segunda venida de Cristo, cuando Él pone su pie sobre la tierra, a mí me ha ayudado a diferenciarlo de esta manera, que su segunda venida tiene dos momentitos. Una es cuando es arrebatada la iglesia, Jesús se queda en el aire y no pisa la tierra, no pone sus pies sobre la tierra. Él viene, pero se queda en el aire. 7 años después, mientras que es la gran tribulación, ahora Jesús regresa, pero ya regresa con nosotros. Amén. Que hemos ascendido al cielo, mientras allá en el cielo van a suceder dos acontecimientos maravillosos para la iglesia, mientras aquí estarán en 7 años terribles llamados la gran tribulación o la tribulación. ¿Cómo diferenciamos el arrebatamiento con esa sección de la segunda venida de Cristo poniendo sus pies sobre la tierra? Pues creo que el entender de pronto el calendario de eventos proféticos, por así decirlo, nos puede ayudar a entender también cuál es el propósito de cada uno de esos eventos y entender también por qué nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por ese periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación. Pero entonces, en términos generales, de pronto para contarle a aquellos que están escuchando, de pronto hay algunos que ya han estudiado el tema, otros tal vez no, la Biblia dice que va a haber un momento en el que Jesús va a venir por los santos, que va a venir por la iglesia. Y así como lo dice en 1 Tesalonicenses 4, también en 1 Corintios 15 dice que es un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a gustar la muerte, sino que el Señor en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y dice que nosotros vamos a ser transformados. Esto corruptible va a ser transformado en incorrupción, nuestro cuerpo mortal va a ser hecho un cuerpo inmortal. En Filipenses, en el capítulo 3, de hecho, dice que Él cambiará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya, y es básicamente terminar la obra que ya comenzó de la nueva creación en nuestro espíritu, también para todo nuestro ser, que sea guardado irreprensible en Él.
Y así como la salvación que nosotros recibimos en el Espíritu es una gracia de Dios, también la de nuestro cuerpo es parte de ese mismo paquete. Jesús compró nuestra salvación total en la cruz, es también parte de su gracia, ¿no? Me gusta que el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15 dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y se lo está diciendo a la iglesia de Corintio, que era una iglesia que tenía dificultades específicamente en esa primera carta a los Corintios. Habían contiendas, disensiones, dice: yo no les pude hablar como espirituales, sino como a niños en Cristo. Entonces, si los corintios todos van a ser transformados, probablemente nos vamos a llevar sorpresas de que muchos cristianos que tal vez creemos que por causa de que todavía no han crecido a la estatura del varón perfecto, no están reflejando su carácter cristiano como deberían, también van a ser transformados y van a ser reunidos con el Señor en el aire. Entonces el rapto no es por obras. Jesús compró ese tiquete para cada uno de nosotros en la cruz. Me gusta la forma en la que lo divide, es que primero Él hace como una escala antes de poner sus pies en la tierra, y creo que es la forma apropiada de verlo. Y desde el momento en el que nosotros ascendemos y nos encontramos con el Señor, la Biblia habla de 3 pueblos: no seáis tropiezo a judíos, gentiles o la iglesia de Dios. La iglesia de Dios se va y va a estar reunido con el Señor celebrando el tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer por el plan que Él tenía para nuestras vidas, por lo que hicimos en el cuerpo de Cristo, y al mismo tiempo también vamos a celebrar las bodas del Cordero. Mientras tanto, la iglesia, que es la luz del mundo, se ha ido. Queda un periodo de oscuridad en la tierra. La iglesia, que es la sal que refrena la corrupción, en el momento en el que se va ya no puede refrenarlo más, y entonces viene un proceso de deterioro y maldad de la carne. Personas que no tienen el amor de Dios derramado en su corazón se quedaron, y estas personas, pues por causa del egoísmo natural de la carne, van a vivir cada uno para sí mismo y van a pasar por encima de muchas personas. Entonces, uno de los factores que hace que la gran tribulación sea tan difícil es la maldad de la carne del hombre. Pero aparte de eso, la Biblia me dice que hay un personaje llamado el Anticristo que va a utilizar ese momento también para establecer su gobierno, que vemos que lo ha tratado de hacer en muchas otras ocasiones, pero en ese momento hay quien lo refrena. Y por otro lado también, como nosotros ya fuimos llevados, la sangre del Cordero nos libra del juicio, ellos que se quedan van a tener que pasar por lo que la Biblia llama la ira de Dios o los tiempos de juicio. Entonces, 3 factores hacen que la gran tribulación sea muy difícil: la maldad de la carne, el gobierno del Anticristo y los juicios de Dios que van a venir. Y en medio de todo esto nos damos cuenta que si ya Jesús nos redimió, si realmente estamos en Cristo y somos librados de condenación, no deberíamos tener que pasar por ese periodo de tiempo. En Apocalipsis 3:10 dice que el Señor, por causa que hemos guardado la palabra de su paciencia, nos guardará de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, hablándole a la iglesia de Filadelfia, que es un tipo de la iglesia que va a ir con el Señor en el rapto, que tiene una puerta abierta justamente antes de Apocalipsis 4, donde dice sube acá, que es también un tipo del rapto. O en 1 Tesalonicenses 1:10, donde dice que estamos esperando al Señor Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces hay varios versículos que nos dan la idea que gracias al sacrificio de la cruz nosotros no vamos a tener que pasar por esa época difícil que hay sobre la tierra. Yo quisiera aquí hacer una pausa, porque esto que estás diciendo me interesa que todos nuestros buenos amigos y amigas que siempre nos siguen en estos podcasts les quede claro. ¿Por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación? Entonces estamos hablando de la naturaleza, del propósito de la gran tribulación. Se habla de los juicios de Dios, de la ira de Dios, y Él nos ha salvado precisamente de su ira. Entonces sería contradictorio que la iglesia no es una organización, la iglesia no es mucho menos un edificio, sino somos las personas que hemos reconocido a Jesús y que hemos nacido a la vida eterna. Entonces, muy bien, la iglesia no pasa por la gran tribulación, y cuando se habla que hemos sido librados de la hora de la prueba, es una hora de la prueba para Israel, para este mundo, y aquí el término que se utiliza no es ser guardados en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba. Porque adentro estamos ahí y Él nos protege con sus ángeles. Eso es ser guardados en la hora de la prueba. Pero aquí Juan, al escribir, no dice que somos guardados sino de. Amén. Eso nos ayuda a entender que vamos a ser extraídos de la hora de la prueba. Entonces, qué interesante es la segunda venida de Cristo. Tiene 2 momentos. En el primer momento, Él se queda en los aires, suena la trompeta, los muertos en Cristo de estos 2000 años, si es que el Señor viniera el día de hoy, que el día y la hora no lo sabemos, pero si el Señor viniese esta noche, toda la iglesia, los salvos de este tiempo, resucitarían. Luego nosotros somos transformados en esos cuerpos glorificados juntos, tanto los resucitados
como nosotros que somos transformados, si es que no hemos, me gustó el término que usaste, si no hemos gustado la muerte, porque para el que muere en Cristo realmente es una experiencia maravillosa. Los que nos quedamos aquí somos los que nos quedamos afligidos, tristes. Y ascendemos al cielo y permanecemos en los aires con el Señor. Amén. Mientras aquí está estos elementos que has hablado, el anticristo, la maldad del hombre desatada, porque quien lo detiene es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros asciende y aquí la maldad del hombre se desata de una manera terrible. Pasan 7 años acá. Entendemos que la iglesia no pasa porque es un regalo de Dios y ya dijimos estos argumentos. Termina la gran tribulación y cuando termina la gran tribulación, entonces Jesucristo sí regresa. ¿Cuál es el propósito? Entonces ahora al regresar al final de la gran tribulación, no va a regresar solo, va a regresar con ángeles y nosotros vamos a regresar con Él. Sí, amén. Viene con su ejército. Podríamos, varias cosas. Una, me gustó de pronto de que Él no simplemente nos guarda dentro de la prueba. Alguna vez escuché a personas usando de pronto símbolos en el Antiguo Testamento como Enoc. Fue llevado con el Señor, caminó con el Señor y se fue, y podríamos decir es un tipo del rapto. Uh-huh. Y también dijeron, y Moisés fue guardado, Noé fue guardado en medio del diluvio. Son dos símbolos diferentes. Nosotros no somos como Noé, nosotros somos como Enoc, ¿cierto? Y Enoc fue llevado antes de que viniera el juicio, mientras que durante el tiempo del juicio Dios todavía tenía un remanente y guardó. Creemos que en la tribulación el Dios que no quiere que ninguno perezca también va a sellar, va a salvar, va a haber una obra de evangelismo para que otras personas puedan llegar a conocer. Es cierto, va a haber salvación en la gran tribulación. Claro. Y la Biblia de hecho dice que va a haber persecución en contra de algunos santos, no que se quedaron, sino que nacieron en ese periodo de tiempo, porque Dios es un Dios que ama y que Él quiere que más personas puedan llegar a conocerlo. Yo creo también que hay mucha simbología, digamos, en el Antiguo Testamento. Si Jesús realmente ya llevó el castigo por nosotros, si por esa sangre nosotros hemos sido lavados, no tendría sentido pasar por una gran tribulación donde viene un periodo de juicio. De hecho, ¿qué es lo que refrena que la gran tribulación comience? Que todavía el Espíritu Santo a través de los creyentes esté aquí, que nosotros estemos aquí presentes. Y me hace pensar un poco en la historia del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra. Mientras Lot estaba ahí, los ángeles dijeron, no podemos hacer nada hasta que vayas a esa otra ciudad. Qué bueno. Entonces, y es un tipo de los justos. Entonces, mientras estamos aquí, Dios no va a mandar su juicio. Es como si un gobierno tratara de generar una guerra en contra de un país antes de sacar a sus embajadores. Nosotros somos los embajadores. Dios va a establecer una guerra en contra del sistema de este mundo, que básicamente va a ser durante ese tiempo la tribulación, pero Él va a sacar a sus embajadores, va a sacar a su novia. Él no va a venir por una iglesia golpeada, Él va a venir por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga o cosa semejante, dice la palabra. Entonces yo veo muchas cosas que me indican que no vamos a pasar por ese tiempo. Ahora, de pronto la forma en la que a mí me ayuda es como hacer paralelos. Yo veo, digamos, en la palabra que nuestra reunión con Él o el arrebatamiento, seremos arrebatados cuando estemos reunidos con el Señor en el aire. De hecho, la Biblia dice que va a ser cuando Jesús venga por nosotros, mientras que la segunda venida, cuando Él venga como Rey, va a ser cuando Jesús venga con nosotros. Entonces, una por nosotros, otra Buenísimo. Con nosotros. Buena explicación. Me gusta que en la Biblia dice que la parte en la que nos reunimos con Él va a ser en un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser algo que va a ser de una forma súbita, mientras que la otra dice que todo ojo lo verá cuando Él regrese como el Rey de Gloria. Entonces veo bastantes diferencias, no es exactamente el mismo momento. En una de hecho viene para rescatar a la iglesia, en la otra vuelve con su iglesia como el ejército. ¿Para qué? Para después de que ya el anticristo ha tratado de gobernar durante ese tiempo de tribulación, quitarle el gobierno, retomar la autoridad para entregarle ese control a Dios el Padre después de haber restaurado la tierra. Entonces básicamente lo que me muestra es que Jesús va a venir en esa segunda venida como Rey, como Señor, el Rey de Reyes, junto con, como dice en Apocalipsis 19, en un caballo blanco, con justicia, juzga y pelea, junto con los ejércitos celestiales de ángeles y nosotros. Para eso nos tuvo que recoger antes, para eso tuvimos que habernos reunido en ese tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y cuando ya Él regresa, es lo que la Biblia describe ahí en Apocalipsis 19 y en otros lugares, va a ser la batalla del Armagedón, un intento del anticristo con aquellos que estaban aliados en ese sistema de tratar de frenar a un Dios todopoderoso y eterno que venció la muerte y el Hades, con los ángeles de su poder y con una iglesia que es inmortal, incorruptible, con un cuerpo glorificado. Entonces es una batalla que
ya está arreglada, vamos a ganar y el Señor Jesús, de hecho, Amén. va a establecer su victoria y va a ser el momento en el que Jesús diga a todos los gobernantes de la tierra, muchas gracias por su servicio, pero yo, que soy el dueño, ya llegué, por favor, entréguenme otra vez la tierra, y desde ese momento en adelante la Biblia dice que va a comenzar lo que es conocido como el reinado milenial. Y va a haber una serie de eventos, va a haber un juicio de naciones que todavía Dios en su misericordia no quiere que nadie perezca, va a tomar a Satanás y lo va a atar, específicamente el Señor, Él es el que lo va a atar y echar en la profundidad del abismo, y después de eso aquellos que han resucitado en esa primera resurrección van a reinar junto con Él para restablecer las cosas en la tierra. Ahora, todo esto hace parte de la agenda del Señor, restauración no solamente del hombre, sino restauración de la tierra que le había sido entregada al hombre. Cuando el hombre cae, la tierra que le había sido entregada para señorear y sojuzgar también cayó con él. Y Dios nos ha redimido a nosotros, pero quiere también redimir la tierra. Por eso al final habla de una tierra nueva. Entonces Jesús en ese reinado milenial va a hacer un proceso de restauración para que otra vez las cosas sean como antes de la caída, como fueron en el huerto, como Dios la diseñó en perfección, porque la tierra en este momento también está gimiendo con dolores de parto. O sea, la tierra está caída, el hombre está caído, pero ese no era el propósito de Dios. Dios es amor y quiso poner al hombre en lo mejor de lo mejor, en el huerto del Edén, y el Señor va a cumplir su pacto porque es el nuevo pacto donde Él restaurará uno en los otros pactos, el pacto davídico, el pacto mosaico, porque Él lo va a cumplir y lo tiene que cumplir. Una de las cosas que me interesa mucho también, que ha bendecido mi vida, es que entendamos que no podemos en nuestras fuerzas hacer nada para ser partícipes del traslado, el arrebatamiento, el rapto, para ser partícipes del cielo. Esto es un regalo de Dios que por la fe nosotros lo abrazamos. Pero la consecuencia de tener la fe, de haber nacido, de tener una nueva naturaleza, es que tenemos que caminar en santidad. Entonces hay varios temas donde si no somos cuidadosos al leer la Biblia, los mezclamos y nos confundimos. ¿Cuáles? Hacemos una mezcolanza entre Israel y la iglesia. No somos lo mismo. Y Dios tiene un programa para Israel y tiene un programa para la iglesia. Tiene un propósito para Israel, tiene un propósito para la iglesia. No es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida de Cristo. Si no entendemos la diferencia, hacemos aquí una mezcolanza y entonces nos confundimos. No es lo mismo el tribunal de Cristo que el gran juicio del trono blanco. El tribunal de Cristo es un lugar de premiación. Ese término bimá en griego es el podium de los ganadores. Amén. O sea, si somos arrebatados con Él a participar al tribunal de Cristo, es para premiación, no es para, mire, lo trajimos al cielo para decirle que usted no es apto para estar aquí de regreso o vayas al infierno. El que participó en el arrebatamiento, el que participó en la primera resurrección, es para premiación. Amén. Y por eso participamos en el tribunal de Cristo. Entonces, por lo menos aquí hay tres conceptos, tres binomios que debemos separar. Sí, amén. Israel y la iglesia. El traslado de la iglesia o el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo, cuando Él pone su pie sobre la tierra. Y tercero, hablar del tribunal de Cristo versus el gran juicio del trono blanco. La diferencia entre Israel y la iglesia, Pastor Pablo, queremos ir cerrando esto, que es un panorama lindísimo. Ya muchas profecías se cumplieron y se cumplieron literalmente. Por lo tanto, pensamos que si las primeras 69 semanas de Daniel, descritas por él, se cumplieron literalmente, la última semana, que esa semana se cuenta por años, por eso son 7 años, también se tiene que cumplir literalmente. La diferencia entre Israel y la iglesia. Bueno, cuando Dios levanta la nación de Israel era para bendecir a través de ella las naciones, pero de pronto en su celo de sentirse especiales y diferentes se les olvidó compartir con los demás. Y Dios, que no quiere que ninguno perezca, tuvo que levantar a un nuevo pueblo y moverlos también un poco a celo. Esa profecía de las 70 semanas es muy importante porque la Biblia nos dice que básicamente Dios todavía le debe una semana, por así decírselo, a la nación de Israel, y la higuera había sido reprendida porque no estaba produciendo el fruto, pero la higuera ha vuelto a florecer y Dios la está preparando precisamente para que cuando se vaya a la iglesia y se no sea tropiezo a judíos, gentiles, ni a la iglesia de Dios, ¿quiénes quedan? Quedan judíos y gentiles.
Entonces, ¿con qué pueblo él va a poder trabajar durante la gran tribulación? Con los judíos. Y los judíos, la Biblia de hecho nos dice que van a ser también sellados, van a recibir también de esa gracia del Espíritu para que puedan ser de bendición también a las naciones durante ese tiempo de la tribulación. Entonces vemos que Dios tiene un corazón tan grande que Él puede amar a dos pueblos sin inconveniente, que a veces de pronto somos un poco celosos, somos la iglesia, solamente Dios ama a Israel. Él es un Dios que tiene un plan para ambos y quiere usarlos todavía para cumplir su propósito, bendecir a las naciones. Entonces creo que hay una diferencia marcada entre las dos. Y entre el tribunal de Cristo y la segunda venida, los juicios no son para determinar el lugar a donde vamos a ir. Cuando llegamos al tribunal de Cristo ya eso está definido, es porque hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y el cielo, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. El propósito de ese juicio es para recibir galardones, para recibir recompensas, coronas, dice la palabra. Si sobre lo poco has sido fiel, tiene autoridad sobre 5 ciudades, sobre 10 ciudades, y la Biblia dice que reinaremos con Cristo. Como los dos grupos ya están separados, unos han muerto y el que está ausente del cuerpo, habiendo recibido a Jesús, está presente con el Señor, están en el cielo, porque el cielo es un regalo de la gracia de Dios. Entonces la primera resurrección va a ser de aquellos que hacen parte del cielo o que son creyentes aquí en la tierra. La segunda resurrección es para aquellos que descendieron al sepulcro, que están atrapados por la muerte, en el Hades, en el infierno. Y la Biblia de hecho dice que ellos también resucitarán 1000 años después. No tendrán parte en la primera resurrección. Apocalipsis 20, versículos 4, 5 y 6. En el 5 y 6 dice, ellos hacen parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, pero ya después del versículo 11, 12, empieza a decir que hay una resurrección de los muertos injustos, no para determinar si van o no al infierno, eso ya está determinado por causa de que rechazaron a Jesús, sino para determinar cómo va a ser su castigo. Y Jesús habló acerca de que, por ejemplo, que iba a ser más tolerante el castigo para Corazín y Betsaida que para Sodoma y Gomorra. Entonces habló de comparaciones en cuanto a castigo. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos, que así como hay galardones para los creyentes en ese tribunal, también hay diferentes niveles de castigo para los incrédulos. Y eso debería animarnos a evangelizar, porque no queremos que la gente se pierda. Amén. Pero entonces la Biblia habla de dos resurrecciones, resurrección de vivos y de muertos, de justos y de injustos. Habla acerca de una diferencia de 1000 años entre los dos y una diferencia entre el juicio comienza en la casa de Dios y el resto del mundo siendo juzgado al final del milenio, después de que ya el Señor ha restaurado la tierra y después de que ya hace eso y lanza a la muerte y al Hades al lago de fuego y azufre, tenemos cielo nuevo y tierra nueva, y todos los enemigos han sido puestos por estrado de sus pies. ¡Wow! Mis amigos, amigos de mundo, gracias Pastor Pablo. Este es un tiempo riquísimo en este mapa, en esta línea de tiempo. Entonces estamos exactamente esperando esa trompeta que suene para que seamos raptados, arrebatados, trasladados, como queramos llamarle. Aquí comienzan 7 años de gran tribulación. Simultáneo a esto, en el cielo estamos viviendo 2 acontecimientos: el lugar de premiación, Tribunal de Cristo, y las bodas del Cordero. Ahora regresamos con Cristo. Me gustó cómo lo definiste. 7 años antes, en el arrebatamiento, Jesús viene por la iglesia. 7 años después, Jesús viene con la iglesia. La batalla del Armagedón restaura todas las cosas, ata a Satanás por 1000 años. Por eso es que hay un reino milenial. Y luego entramos al reino eterno de Dios. Y ahí está la iglesia. Entonces, ¿qué papel juega la iglesia? Por la gracia bendita del Señor, la iglesia no participará en la gran tribulación. Si hemos muerto, participaremos en la primera resurrección, resurrección de vida. Iremos a celebrar las bodas del Cordero, también el tribunal de Cristo. Regresaremos a reinar. Te queremos agradecer, gracias por venir a Guatemala, gracias por querernos, que Dios siga ayudándote, bendiciendo a Rema, que es la escuela bíblica que hay aquí en Guatemala. Muchísimas gracias. A ti, pastor, y muchas gracias por tu cariño, por la invitación, y lo disfruté mucho, y que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.